La fe comienza cuando nos metemos algodón en los oídos. No olvides que Dios no se olvida de ti. ¿Has visto un pájaro ansioso o preocupado? ¿Y por qué no? Porque confían en Dios para la provisión diaria. Sabemos de lo que estamos hablando. Al césped de nuestro patio lo invadió una plaga llamada grillo topo. ¿Escuchaste alguna vez acerca de ellos? Son insectos masticadores que construyen galerías subterráneas. Comen todo lo que encuentran a su paso, tubérculos, hortalizas y plantas. Supimos de su ingrata presencia cuando nuestro césped amarillento se debilitaba cada vez más. El señor Google nos enseñó que con agua y jabón podríamos sacarlos de sus escondites. Lo hicimos y a tijeretazos los matamos. La primera vez que entramos en guerra con ellos estuvimos solos, pero a partir de entonces siempre contamos con ayuda. ¿Quiénes nos acompañaron en esta implacable guerra contra los miles de grillos topos? Los pájaros, específicamente los venteveos, también llamado pitohue o bicho feo, especialmente hábiles para atrapar en pleno vuelo a los grillos que salen de sus cuevas. Es un espectáculo único. Estos pájaros, que no son bichos ni feos, saben que cuando aparecemos con un balde azul, un bidón de detergente y una tijera roja en las manos, se avecina un gran festín. Todavía no han visto el banquete, pero tienen la plena confianza de que Dios los alimentará. Desde lo alto del muro, observan cuidadosamente el trabajo que hacemos. Apenas uno de estos insectos asoma su cabeza, ellos se lanzan a gran velocidad sobre su presa. ¿Podríamos confiar en Dios para la provisión de nuestras necesidades, como lo hacen los pájaros? ¿Y por qué no? ¿No dijo el Señor que valemos mucho más que ellos? De ahora en adelante, cuando te visite la duda y te sientas tentado a desconfiar de Dios, sal al patio y mira a los pájaros. La forma en la que ellos viven te animará a creer que el Dios que está pendiente de sus necesidades también lo estará de las tuyas. Después de que Dios librara a los israelitas de la esclavitud de Egipto, los llevó hasta las puertas de la tierra prometida y les dijo: «Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella». Deuteronomio 1:8. Pero no lo hicieron. El pueblo se negó a entrar porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. Se quejaron y dijeron: «Seguro que el Señor nos odia. Nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten». Salmo 106, 24 y Deuteronomio 1:27. ¿Cómo es posible que pensaran de esa manera después de todo lo que Dios había hecho? El Señor se enojó y juró que nadie entraría a la tierra prometida, ni siquiera Moisés y Aarón. «Puesto que ustedes no creyeron en mí, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado». Números 20:12. El juicio de Dios a Moisés nos enseña que la gracia no invalida la justicia. No importa cuán cerca de Dios esté una persona o qué gran obra pueda ella hacer en su favor. La ley de la siembra y la cosecha se aplica a todos. La gracia puede perdonar, pero el gobierno de Dios no puede ser burlado. La gracia hizo que Moisés viera la tierra prometida, pero la justicia lo condenó a morir antes de entrar. La gracia perdonó el pecado de Adán, pero su justicia lo expulsó del Edén. La gracia perdonó a David, pero la espada de la justicia divina nunca se apartó de su casa. Vivir en la gracia no significa que podamos hacer cualquier cosa
sin consecuencias. La gracia no es una licencia para pecar. Si elegimos hacer lo malo, pagaremos por ello. Es mucho más fácil creer en las mentiras del diablo que en las promesas de Dios. ¿Qué más se podría haber hecho para que Israel creyera en Dios? Por lo tanto, el Señor se enojó y les ordenó volver al desierto. Deuteronomio 1:14. ¿Obedecieron? De ninguna manera. Ellos dijeron: iremos y pelearemos por la tierra, porque pensaron que sería fácil atacar. Deuteronomio 1:41. Hasta hace un instante pensaban que Dios los odiaba y que los había llevado al desierto solo para entregarlos en manos del enemigo. Pero ahora dicen que tomar la tierra es cosa fácil. Dios les dijo: no ataquen, porque no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Deuteronomio 1:42. Cuando se los llamó a subir y tomar posesión de la tierra con la completa seguridad de que la presencia y el poder de Dios los acompañaría, dudaron y no quisieron ir. Ahora que se les asegura que Dios no peleará por ellos, quieren ir. ¿Y qué hicieron? Fueron a la guerra y volvieron derrotados. Si Dios es por nosotros y con nosotros, siempre venceremos. Pero no contemos con Dios si andamos por el sendero de la desobediencia. Es una locura pensar que Dios nos ayudará cuando nuestros caminos no son rectos. Entiéndase bien. Claro que podemos mirar a Dios en nuestra debilidad, en nuestros errores y pecados. Si arrepentidos nos volvemos a Dios, Él nos perdonará. Pero la confesión y el perdón no anulan las consecuencias. Cuidado con presumir tener a Dios de nuestro lado cuando vivimos en pecado. Dios no puede tener comunión con una persona que no esté santificada, ni puede usar un vaso sucio. Es imperioso que aprendamos esta lección. El que abandona a Dios es abandonado por Él. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Si lo abandonan, Él los abandonará. Segundo libro de Crónicas 15:2, Números 14:43. La idea de que Dios bendice a sus hijos porque son sus hijos, sin importar lo que hagan, no es nueva. Los israelitas creían tener derecho a la protección divina simplemente porque formaban parte de su pueblo escogido. Ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, no cumplen con lo que prometen y adoran a otros dioses. Aún así, piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas estas porquerías. Por eso los voy a expulsar de mi presencia. Jeremías 7:3-15. Los que dijeron: iremos y pelearemos, fueron humillados y destruidos sin piedad. Volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Deuteronomio 1:45. Lo que parecía ser un arrepentimiento no lo fue. Es muy fácil decir hemos pecado. Saúl lo dijo, pero sin que su corazón tomara parte. No sentía lo que decía. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus frutos. Después de decir he pecado, le dijo a Samuel: hónrame en presencia de los ancianos del pueblo. Primer libro de Samuel 15:30. ¡Qué extraña contradicción! He pecado y sin embargo hónrame. Lo mismo sucedió aquí con los israelitas. Dijeron: hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y lucharemos. La confesión no tenía valor, no era sincera. Si lo hubiera sido, se hubiera sometido al juicio de Dios y aceptado humildemente las consecuencias. He pecado, pero hónrame, es muy común hoy en día. Pequé, pero cuidadito con sacarme del ministerio.
Pequé, pero que mi esposa no lo sepa. Las exigencias del presunto arrepentido son la evidencia de que no está arrepentido. El que se arrepiente de verdad se somete a las consecuencias. Se siente tan abrumado por el peso de lo que hizo que no quiere otra cosa que sentirse perdonado. Qué inútil es la confesión de labios cuando el corazón no lo siente. La mera fórmula religiosa de confesar ligera y precipitadamente el pecado sin sentirlo es una gran deshonra a Dios. En cambio, un corazón contrito es una delicia para Dios. Dios no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Salmos 51:17. Las lágrimas que fluyen de un corazón arrepentido son preciosas para Dios, pues el débil clamor de un corazón quebrantado sube rápidamente al trono de Dios. ¿Cómo terminó la historia? Con el pueblo de Israel vagando por el desierto durante 40 años. La incredulidad es una cosa seria. Entristece el corazón de Dios y deshonra su nombre. Y no solo eso, sino que nos priva de sus bendiciones. ¿Alguien tiene idea de cuánto perdemos por causa de la incredulidad? ¿Puede alguien cuantificar las bendiciones que Nazaret se privó a causa de su falta de fe? Marcos 6:5. La incredulidad impide que seamos bendecidos, dificulta que seamos útiles, nos priva de ser instrumentos para promover la obra del Señor y anula los milagros poderosos que Dios podría hacer a través de nosotros. En cambio, la fe atrae bendiciones, nos coloca en las manos de Dios, nos convierte en instrumentos útiles, nos hace partícipes de las obras del Espíritu y, por sobre todo, glorifica a Dios, quien se contenta con aquellos que tienen fe sincera. En definitiva, no existen límites a la bendición si nuestros corazones son siempre gobernados por la clase de fe que cuenta con Dios y que Dios siempre se complace en honrar. La fe comienza cuando nos metemos algodón en los oídos. No olvides que Dios no se olvida de ti. ¿Has visto un pájaro ansioso o preocupado? ¿Y por qué no? Porque confían en Dios para la provisión diaria. Sabemos de lo que estamos hablando. Al césped de nuestro patio lo invadió una plaga llamada grillo topo. ¿Escuchaste alguna vez acerca de ellos? Son insectos masticadores que construyen galerías subterráneas. Comen todo lo que encuentran a su paso, tubérculos, hortalizas y plantas. Supimos de su ingrata presencia cuando nuestro césped amarillento se debilitaba cada vez más. El señor Google nos enseñó que con agua y jabón podríamos sacarlos de sus escondites. Lo hicimos y a tijeretazos los matamos. La primera vez que entramos en guerra con ellos estuvimos solos, pero a partir de entonces siempre contamos con ayuda. ¿Quiénes nos acompañaron en esta implacable guerra contra los miles de grillos topos? Los pájaros, específicamente los venteveos, también llamado pitohue o bicho feo, especialmente hábiles para atrapar en pleno vuelo a los grillos que salen de sus cuevas. Es un espectáculo único. Estos pájaros, que no son bichos ni feos, saben que cuando aparecemos con un balde azul, un bidón de detergente y una tijera roja en las manos, se avecina un gran festín. Todavía no han visto el banquete, pero tienen la plena confianza de que Dios los alimentará. Desde lo alto del muro, observan cuidadosamente el trabajo que hacemos. Apenas uno de estos insectos asoma su cabeza, ellos se lanzan a gran velocidad sobre su presa.
¿podríamos confiar en Dios para la provisión de nuestras necesidades como lo hacen los pájaros? ¿Y por qué no? ¿No dijo el Señor que valemos mucho más que ellos? De ahora en adelante, cuando te visite la duda,